Buenas noches. Este es mi video final correspondiente a la materia de la gestión al alcance y tiempo del proyecto. Actualmente la operadora telefónica cuenta con Ericsson como su principal proveedor dentro de su inventario en las redes de conmutadores a nivel nacional. Sin embargo, por estrategia comercial necesita fortalecer su capacidad instalada y actualizar dentro de la red nuevos nodos que le permitan tener la capacidad necesaria para el crecimiento de usuarios que, se estima tener al cierre de 2014. En base al desarrollo de la licitación, donde se midió su desempeño tecnológico, precio y garantía, quedó nuevamente como ganador el proveedor Ericsson, del cual este proveedor finalmente deberá implementar en diferentes fases a nivel nacional la expansión de nuevos nodos con las nuevas capacidades y características requeridas, iniciando el mes de julio al cierre de 2014. Es importante enfatizar que Ericsson tiene entre sus nuevos conmutadores una nueva tecnología que va a permitir contar con mayores funcionalidades que permitan beneficiar a la red telefónica y precisamente al usuario final. Es importante señalar que la distribución de computadores fue en relación a la capacidad que se necesita en cada una de las regiones y del cual se realizó un estudio de mercado. El proyecto de expansión de capacidades de red telefónica tendrá un despliegue a nivel nacional definido de esta manera. El DF y la área metropolitana es la prioridad 1 y su periodo de ejecución abarca de marzo a diciembre. La zona norte es la prioridad 2 y su periodo es de julio a septiembre. La zona occidente es la prioridad 3, abarca de agosto a noviembre. Y por último la zona sur, que es la prioridad 4. Su periodo comprende de abril a junio. El diagrama de Gantt tiene como principal función exponer el tiempo de dedicación previsto a diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo determinado, ya que es una apreciación gráfica y simultánea tanto a la planificación como a programación concreta de procesos y proyectos, sino especialmente para mostrar la relación que existe entre el tiempo dedicado a una tarea y la carga de trabajo que se supone. Dentro de las tablas de programación se puede analizar que se tiene acotado por cada región un número de computadores a implementar en los periodos actualmente descritos. Al estar implementados en las tablas de programación se tendrá una capacidad instalada que cubrirá el crecimiento de usuarios pronosticados durante 2014. La tabla de programación está escrita por los diferentes hitos que tendrá cada uno de los computadores: diseño, logística, instalación, configuración, pruebas y finalmente la entrega. Al contar con lo anterior, la gestión de tiempo permite tener el control día a día de las diferentes actividades para dar seguimiento y tener una visión a corto, mediano y largo plazo de la planeación del proyecto. Dentro de la red de actividades se escribe y presenta todas las interacciones en base a la primera y última actividad para cada uno de los computadores que serán implementados. En base a esta red es como se identifica y se establece lo que es la ruta crítica. La ruta crítica está definida como una secuencia de elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, determinado el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero. Cualquier retraso en cualquier actividad de la ruta crítica afecta a la fecha de término planteada del proyecto y se dice que no hay locura en la ruta crítica. Si se conoce y controla la ruta crítica del proyecto, así como los recursos asignados a cada tarea crítica, será capaz de identificar las tareas que pueden afectar a la fecha de fin del proyecto. De este modo se podrá saber si el proyecto terminará en la fecha prevista. La ruta crítica puede pasar de estar formada por una serie de tareas a estar formada por otras tareas conforme avanza la programación del proyecto. Esta puede cambiar cuando finalicen las tareas críticas o cuando se retrasen las tareas de otro conjunto. La ruta crítica es la duración más larga del diagrama de actividades y es determinada por el tiempo más corto para concluir con el proyecto. Ahora los recursos. En cada hito del proyecto cuenta con recursos específicos, los cuales se han acotado y presupuestado previamente, según los diferentes entregables y actividades del proyecto. Es importante que analicemos la asignación de los recursos de manera que no se traslapen o se sobreasignen, ya que esto podría afectar la ejecución de cada actividad relacionada con el proyecto. Es importante que los recursos que asignemos se haga un análisis y ver que no estén siendo utilizados en otro proyecto, con la finalidad de a la hora de asignarlos que contemos o dispongamos de ellos totalmente para las actividades de nuestro proyecto. Hablando ahora del presupuesto, es importante que a la hora de estimar los costos sean lo más certero posible, porque en base a ello es la utilidad que vamos a generar. Si es un proyecto de inversión, pues es en base a la utilidad que vamos a generar para nuestro propio proyecto. Mediante la realización de un presupuesto podemos estimar las necesidades del proyecto en términos económicos. Es necesaria la elaboración del informe del presupuesto, ya que se indica cuánto dinero se necesita para llevar a cabo las actividades. Permite controlar los gastos e ingresos
Todo esto con la finalidad de llevar una buena práctica, obligando al gerente de proyectos a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de la planificación de actividades. El flujo de caja muestra el movimiento de dinero que recibimos a través de nuestros ingresos netos y otras fuentes, lo que se genera como gasto. El saldo de esta diferencia nos da el flujo de efectivo excedente o deficiente, dependiendo de cada caso. Es entonces un instrumento que muestra el dinero que genera la empresa mes con mes o día con día, dependiendo de los reportes o la manera en que se plasma esta información. En un proyecto bien administrado, algunas ocasiones surge la necesidad de compararlo con una versión anterior. Esta parte es fundamental en el seguimiento de un proyecto. Se debe establecer una línea base para poder compararla con la programación actualizada del proyecto. A medida que avance el proyecto es posible realizar un plan provisional. Esto se toma a partir de la fecha de inicio y términos reales, realizando un cambio con las fechas actuales del diagrama previamente elaborado. Es importante que toda la información que se tenga almacenada o administrada de proyectos anteriores, sepamos utilizarla y aplicarla a este proyecto. Obviamente sabemos que los proyectos todos son únicos, pero siempre va a haber alguna información, tipo de información o de experiencias, por decir así, que podamos aplicar a estos proyectos. Obviamente no con esto digo que son iguales, sino que podamos implementar conocimientos ya adquiridos, experiencias ya previstas y adquiridas para la resolución y la toma de decisiones de problemas o retos actuales de nuestros proyectos. Para los informes es importante tener previamente identificados a todos los interesados del proyecto, para poder elaborar programas de informes, ya sean diarios, semanales o mensuales, con el objetivo de mantener informados a todas las personas relacionadas sobre el proyecto, sobre el estatus actual del mismo. Como parte final, el seguimiento del proyecto se realiza el seguimiento del proyecto a través de la técnica de valor ganado. Esta nos permite medir el rendimiento del proyecto contra la línea base del mismo, indicando posibles desviaciones de costo y tiempo del proyecto. Se integra el costo, tiempo y trabajo realizado y puede utilizarse para pronosticar futuras fechas de terminación, rendimientos y costos del proyecto. Utilizando este método podemos determinar el progreso y el grado de cumplimiento del plan hasta la fecha. En base al seguimiento que le vayamos dando a nuestro proyecto, podemos, o es de gran utilidad, ya que en base a él podemos prevenir futuros riesgos y tomar acciones preventivas y crear la cultura de la prevención, más que de, sabes que ya me surgió este problema, hay que corregirlo, no. Tener una cultura de la prevención para evitar los riesgos, evitar los retrasos, y un retraso significa un sobrecosto por actividades que no se tienen contemplado dentro de nuestras materias de responsabilidades o dentro de nuestra estructura de trabajo. Gracias por su tiempo, gracias por todos sus conocimientos y hasta la próxima.